Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Con nuestro proyecto, expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. La actividad principal es cómo influyen las estaciones en la vida de los animales. Nuestros acuerdos es muy importante, es estar muy atento a las explicaciones de la maestra o el maestro, ¿no? Y asimismo tener el espacio ordenado en la mesa donde tú trabajas. Y finalmente disfrutar de la actividad que lo vamos a lograr. Desarrollo de la actividad. Hola amigos, niñas y niños. En días anteriores revisaste información sobre las estaciones, los desastres naturales que suelen producirse en nuestro país. Por ejemplo, los huaicos. En esta oportunidad conocerás cómo influyen las estaciones del año en la vida de los animales. Nuestra meta. Nuestra meta es explicar que los patrones climáticos que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de los animales. Ahora vamos a empezar. ¿eh? Seguramente sabes que en muchos lugares de nuestro país se reciben la visita anual de ciertas aves. Algunas permanecen por un periodo de tiempo corto, mientras que otras se quedan algunos meses y luego vuelan hacia otros rumbos. Las aves a las que nos referimos son las llamadas aves migratorias o viajeras que llegan para quedarse por un tiempo o están de paso para tomar un descanso y seguir un viaje más largo. Desde tiempos inmemoriales, las aves migratorias han convertido al Perú en un paradero importante en sus travesías. Se dirigen a la Amazonía, buscando las playas de río que se forman en los meses secos de junio-septiembre y que utilizan para anidar y criar a sus polluelos. Vuelan también a los altos Andes en busca de los humedales y los grandes lagos salados donde abunda el alimento. Pero, sobre todo, llegan al desértico litoral, escapando del crudo frío de lugares con temperaturas que hacen la vida casi imposible. Bien, hacia el Perú migran aves como las gaviotas de Franklin, zarapitos, vuelpepiedras y otras como gaviotines de varias especies, chorlos, playeros, rayadores, cigüeñuelas, águilas pescadoras, etc. ¿Conoces alguna ave migratoria en el lugar donde vives? ¿Sabes por qué migran las aves? Sí, es así. Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Esas dos preguntas, por favor. Hasta aquí ya tienes una idea acerca de la migración de las aves. Un fenómeno que se repite periódicamente y que tiene una explicación científica. Aquí en estas imágenes ustedes pueden observar las diferentes aves, ¿no? Aves migratorias del Perú. Uno, la gaviota de Franklin. Dos, vulpepiedras. Tres, zarapito trinador, que está en peligro de extinción. Procede de Estados Unidos y Canadá. Cuatro, flamengo rosado, migra desde Argentina. Todos son las aves que migran. Recuerda que es importante que el clima del planeta tiene patrones, o sea, son tipos generales que se mantienen más o menos constantes debido a la forma, la ubicación y los movimientos de la Tierra en el espacio, o sea, las estaciones. Es cálido y húmedo en las zonas tropicales y cercanas al nivel del mar y
A medida que aumenta la latitud y la altura sobre el nivel del mar, la temperatura y la humedad disminuye hasta que en los polos y las zonas altas de las montañas el clima llega a ser helado y seco. Ahora, lee y copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso la pregunta de investigación de hoy. La pregunta de investigación del día de hoy es: ¿cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Esa es la pregunta de investigación. Ya eso tienes que copiarla y ¿qué debes hacer? Responderla, ¿sí? También en tu cuaderno o en una hoja de reuso escribe dos posibles respuestas. Para la pregunta de investigación, añade al lado de cada respuesta una idea que le explique o fundamente. O sea, tienes que argumentar. Ordena tus pensamientos antes de escribir. ¿Sí? Entonces, a esas respuestas tienes que argumentar. Tus respuestas son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que estas son, por ahora, tus hipótesis. O sea, tus respuestas van a ser tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tu respuesta con base en la ciencia y con argumentos a partir de evidencias. Es tan importante, ¿verdad? A continuación, elabora un plan, o sea, un plan de investigación sencillo para llevar a cabo la investigación y escríbelo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Recuerda que dicho plan debe presentar los siguientes elementos. Muy bien, a ver, una lista de acciones a realizar. Pues ya tienes que hacer una lista. ¿Qué vas a hacer para investigar? ¿Qué acciones vas a hacer? Una lista de materiales o recursos que necesitas, ¿no? Por ejemplo, documentos que puedes encontrar en las bibliotecas virtuales, centros de documentación, libros digitales, etcétera. En esta vez, por ejemplo, el Ministerio de Educación te hace un alcance de los PDFs, ¿no? A través de la página virtual. Ten presente que si necesitas consultar alguna lectura durante tu investigación, la información debe provenir de fuentes confiables. Siempre hemos dicho que tiene que ser una fuente que haya investigado, ¿no? Y es una fuente confiable. Estos son los tres criterios de confiabilidad que debes considerar cuando ejecutes el plan. Coloca un check si la información obtenida los cumple o no. Criterio 1. La autora o el autor pertenece a una entidad de prestigio, universidad, gobierno, empresa. Eso tienes que fijarte primeramente en la fuente que estás revisando, ¿no? Si la autora pertenece o no a un prestigioso institución llamada universidad o gobierno de empresa. El criterio 2 es la autora, o sea, quien escribe todo el texto, el autor o es citado, lo citan o no en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias, también se tiene que fijar. El criterio 3, el documento ha sido publicado en una revista de divulgación científica. Hay revistas científicas que divulgan estas investigaciones. Entonces, la autora tiene que registrarla ahí en un libro académico universitario dirigido a especialistas del tema o en otro medio. Estos son los tres criterios que debe tener tus fuentes de información. Ahora, bueno, para ayudarte a ejecutar el plan y complementar o brindar una mejor respuesta a la pregunta de investigación, nosotros te invitamos a leer el texto, las estaciones del año en la vida de los animales. Que esto está disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Durante la lectura, analiza a fin de responder en tu cuaderno o en una hoja de reuso estas preguntas que a continuación te presentamos. Esta es la lectura, niños y niñas, las estaciones del año en la vida de los animales. Vamos a leer y para que podamos responder a la pregunta de investigación, ¿sí? ¿Qué están haciendo estas mariposas? O sea, estas mariposas que ustedes observan en esta imagen, ¿qué estarán haciendo? Estas mariposas de la especie mariposa monarca, así se les llama, se reúne en grupos grandes cuando migran a una distancia de 4.023 kilómetros al sur cada otoño desde Norteamérica. Esta migración es un ciclo que se repite cada año. Ellas retornan en la primavera.
¿Mm? Ciclos de comportamiento. ¿Qué son los ciclos de comportamiento? Muchos comportamientos de los animales cambian de forma regular en ciclos. Algunos ciclos de comportamiento se repiten cada año, otros se repiten cada día. A continuación nos ocuparemos de los ciclos anuales. Los ciclos anuales, vamos a ver por qué son ciclos de cada año. Un ejemplo de un comportamiento con un ciclo anual es la hibernación. La hibernación es un estado en el que los animales duermen durante los meses de invierno. Mientras están dormidos, los procesos de funcionamiento del cuerpo son más lentos de lo usual y su temperatura corporal desciende. Los animales usan menos energía de lo habitual durante la hibernación. Esto ayuda a que sobrevivan durante ese periodo del año en el que el alimento escasea. La hibernación puede durar semanas o meses. Algunos animales que hibernan son ciertas especies de murciélagos, ardillas y serpientes. Bien, la mayoría de la gente piensa que los osos hibernan. Sin embargo, los osos realmente no hibernan. Durante el invierno, se sumergen en un sueño muy profundo. Aún así, sus procesos corporales no desaceleran mucho. Su temperatura corporal es casi la misma. A los osos se les puede despertar fácilmente de su siesta de invierno. Otro ejemplo de un comportamiento con un ciclo anual es la migración. La migración es el movimiento de animales de un lugar a otro. Es un comportamiento innato, producido por cambios en el ambiente. Por ejemplo, los animales pueden migrar cuando los días se acortan en el otoño. La migración es más común en aves, peces, insectos. En el hemisferio norte, muchas especies de aves, incluidas el petirrojo y los gansos, viajan al sur durante el invierno. Ellas migran hacia lugares de climas más cálidos y a lugares en donde hay más alimento. Luego retornan al norte en la primavera. En la siguiente figura se aprecia una bandada de gansos migrando. ¿Mm? Aquí observan estos gansos que están migrando o están volando a un lugar donde, bueno, van a pasar, ¿no? Entonces, dicen, estos gansos vuelan al sur durante el invierno, hacia el sur. Las bandadas vuelan en grupos en forma de V. Bueno, ahí estamos observando la imagen. Bien, algunos animales migran distancias muy grandes. El mapa de la figura siguiente muestra la ruta de migración de una especie llamada halcón de Windsor. ¿Cuántos kilómetros viajan los halcones desde el punto de partida hasta el punto de llegada? ¿Te sorprende que las aves migren tan lejos? Algunas especies de aves migran incluso aún más lejos. Las ballenas también son conocidas por migrar miles de kilómetros cada año para tomar ventaja de las aguas cálidas en los meses de invierno. La gran migración de los millones de cebras, ñus y otros antílopes en el oeste de África también ocurre anualmente. Cada año, cerca de 1,5 millones de ñus y 300,000 cebras, junto con otros antílopes, van en búsqueda de alimento y agua y viajan distancias cercanas a los 2,827 kilómetros. Las aves y otros animales migratorios siguen la misma ruta cada año. ¿Cómo saben a dónde ir? Depende de la especie. Algunos animales siguen paisajes como ríos o la costa. Otros se guían por la posición del sol, la dirección normal del viento u otras pistas del ambiente, ¿no? Nosotros podemos observar en este mapa cómo es que este halcón de Windsor se trasladan del norte hacia el sur.
La ruta de migración de los halcones de Windsor empieza en América del Norte y termina en América del Sur. Las científicas y los científicos averiguaron su ruta de migración al adherir pequeños dispositivos de seguimiento a las aves. Las aves fueron rastreadas por satélite. En la migración al sur, los halcones viajan casi 8.000 kilómetros desde donde parten hasta su punto de llegada. Muy bien, desde América del Norte hacia América del Sur. Estos viajes hacen pues el halcón de Windsor. Muy bien, niños y niñas, acá también ustedes tienen las fuentes por el cual se ha revisado, ¿no? Son fuentes por el cual ustedes ya pueden verificar si son fiables o no son fiables. Después de la lectura comprensiva que has realizado del texto que se te ha entregado, que hemos observado, analiza a fin de responder, ¿ya? En tu cuaderno o en una hoja de reuso estas preguntas. Copias estas preguntas y respondes de acuerdo a lo que has investigado. ¿Qué comportamientos relacionados con las estaciones se destacan? Ahora podremos responder. Además de las aves, ¿qué otros animales suelen migrar? También dice ahí, ¿no? ¿Qué animal aparte de las aves? ¿Te acuerdas? Está en la lectura. ¿En qué consiste la hibernación? ¿Qué animales hibernan? También está ahí. La lectura. Muy bien. ¿Qué factores influyen para que los animales hibernen? Ajá. ¿Qué factores influyen? Ya sabemos entonces. Uno es el clima, las estaciones, ¿no? Entonces también revisa, hay muchas cosas más. ¿En qué consiste la migración? ¿Qué es la migración? ¿Hasta qué distancia suelen migrar los animales? A ver, revisa tu texto. ¿Qué factores impulsan a los animales a migrar? ¿Qué factores? Muy bien, revisa en todo caso tu texto si lo requieres. Ahora ya tienes nuevas ideas sobre la influencia de las estaciones en la vida de los animales, o sea, cómo influye las estaciones del año en las vidas de los animales. Imagínense, ¿eh? También sabes desde dónde y hasta dónde migran algunas aves y otros animales, y cuándo y por qué hibernan o migran. Ah, ya sabes qué es hibernar y que también es migrar, ¿sí? Seguimos aprendiendo, niños. Para completar la investigación, vuelve a analizar la información del texto. Es muy necesario volver a revisar. Y también revisa tus respuestas a las preguntas anteriores. Las preguntas anteriores si realmente has respondido o no. Ahora sí, estás en condiciones de complementar o brindar una mejor respuesta a la pregunta de investigación. ¿Cuál es esa pregunta de investigación que nosotros nos hemos planteado inicialmente? ¿Cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Las estaciones del año. ¿Cómo influyen en la vida de los animales? Escribe tu respuesta. No olvides añadir uno o dos argumentos que sustenten, ¿cierto? Ahora sí puedes hacerlo mejor tu respuesta. ¿No? ¿Por qué? Porque ya investigaste, ya sabes. Entonces, ¿en qué influyen las estaciones en la vida de los animales? ¿Sí? Entonces, vamos, tú puedes. Ahora lee atentamente y responde las siguientes preguntas. ¿Ya? La información que obtuviste, ¿completa o modifica tu hipótesis? ¿Qué dices tú? ¿O queda igual tu hipótesis? Ah, revisa. ¿Hasta qué punto lo hace? ¿Sí? Ahora también, ¿la información que tenías antes era científica? ¿Qué dices tú? O sea, la información que tenías anteriormente era científica, respondiste. ¿Por qué lo crees así? Si tú dices que sí o no, ¿por qué lo crees así? Responde esa pregunta. Ahora también, ¿la información que tienes ahora es científica? ¿Mm? Esa información después de haber investigado en el texto, ya tu información que tienes ahora es científica. ¿Qué dices tú? ¿Resulta confiable? ¿Por qué? Responde estas preguntas. Vamos, niños, sí puedes responder. ¿Ah?
Muy bien, felicitaciones. Desarrollaste con éxito la actividad que te propusimos. Tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo muy importante. Este aprendizaje te servirá para ampliar tus conocimientos respecto a los animales y la influencia que tiene sobre ellos los patrones climáticos en las estaciones del año. O sea, esos patrones climáticos, ¿no? Cómo influye en las estaciones del año, sobre esos patrones. Muy bien. Ahora, selecciona lo que crees que debes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Y lo más importante, escribe lo que ahora sabes respecto al tema que has investigado, ¿no? Ahora sí dice, y lo más importante, escribe lo que ahora sabes respecto al tema que has investigado. Muy bien, niños y niñas, ahora sí, ya sabes bastante. Ahora muy bien, niños y niñas, con tu familia, ¿qué tenemos que hacer? Socializar, compartir todo lo que aprendiste con papá, con mamá y con las hermanas que están en casa, ¿sí? Eso se llama socializar. Reúnete con tus familiares y preséntales tus nuevos aprendizajes. Para ello, realiza lo siguiente. ¿Qué tienes que hacer? Revisa tus anotaciones, el texto que leíste y las imágenes que observaste, ¿sí? Ya tienes que revisar, vas a explicar ello, ¿no? Después, inventa y compartan un juego en familia. El siguiente es un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que ustedes lo pueden compartir en casa y lo pueden hacer muy fácilmente. A ver, un curioso juego de roles. Curioso juego de roles es cuando compartimos entre papá, mamá y cada uno de nosotros, ¿no? Dice, tú asumirás el rol de un animal que cuenta la historia de cuando tuvo que emigrar desde el hemisferio norte, concretamente desde Canadá hacia el Perú. Una de tus familiares asumirá el rol de un ave nacional de tu localidad y te preguntará, ¿por qué emigraste? ¿Cuándo sucedió? ¿Y en qué estación lo hiciste? ¿Ah? Vamos, luego te informará en qué estación se encuentran él en el Perú durante el tiempo en que llegaste y te ofrecerá alojamiento en su nido. Tú agradecerás su ofrecimiento, pero le dirás que por ser un ave que pertenece a otra especie, tienes otras costumbres y harás tu propio nido. Nota, el personaje de ave migratoria puede escogerlo entre las especies mencionadas en el texto. Ya sabemos qué especies de las aves son las que migran, ¿verdad? En el texto. Las estaciones del año en la vida de los animales. Muy bien, entonces niños, hasta aquí este curioso juego de roles que ustedes pueden compartir en casa, ¿sí? Finalmente, explica a tus familiares cómo influyen las estaciones del año en la vida de los animales. Claro que sí, ¿no? Entonces después tienes que reflexionar, ¿sí? O sea, de parte de ti. Dices, en tu cuaderno, en una hoja de reuso, elabora la siguiente tabla. Luego responde las preguntas de manera escrita o, si prefieres, mediante dibujos también lo puedes hacer. No hay ningún problema. Pero las preguntas que tienes que responder son estas. ¿Lograste investigar cómo influyen las estaciones en la vida de los animales y de qué manera? ¿Trazaste un plan de investigación? ¿Qué dices? ¿Hiciste o no hiciste? ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Pudiste responder a la pregunta de investigación? La pregunta de investigación. Explica brevemente tu respuesta, ¿ya? ¿Cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Haz un pequeño resumen. Vamos. Si es invierno en el hemisferio norte, desde donde migran algunas aves, ¿en qué estación estaremos en el Perú y por qué? Todo y cada una de tus preguntas, responder en el cuaderno. Ahora, compara tus respuestas con el texto, las estaciones del año en la vida de los animales, ¿no es cierto? Tienes que comparar. Después escribe en los recuadros en blanco un check si crees que tu respuesta es correcta o un interrogante si no lo es. Finalmente, revisa o corrige si fuera necesario. Lee con atención. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Ah?
que los animales presentan ciclos de comportamiento como la hibernación y la migración, y que dichos ciclos están relacionados con las estaciones, ¿sí? Que los patrones climáticos motivan la migración de algunos animales. ¿Qué puedes hacer a partir de lo que has aprendido? Comunicar a tus amigas y amigos los motivos por los que migran ciertas aves y el gran esfuerzo que hacen para viajar miles de kilómetros, en algunos casos, con la finalidad de criar sus polluelos. Asimismo, generar conciencia respecto a la necesidad de respetar la vida de los animales, principalmente de aquellos que están en peligro de extinción. Averiguar más sobre las aves migratorias y los lugares a donde migran. Tenemos mucho que investigar más, niños. Muy bien, finalmente organiza en tu portafolio tus apuntes, los textos que escribiste y las respuestas a las preguntas que leíste te serán de mucha utilidad para evaluar tus logros y dificultades que tuviste. También te servirán para relacionar tus aprendizajes anteriores con los nuevos. Por ejemplo, los patrones de las zonas climáticas de la Tierra con la influencia de las estaciones del año en la vida de los animales. Muy bien, llegamos al final, niños y niñas. Nuestro proyecto ha sido expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones, ¿no? Nuestra actividad principal ha sido cómo influyen las estaciones en la vida de los animales. Nuestra meta, explicar que los patrones climáticos que caracterizan a las estaciones influyen en las vidas de los animales. ¿Sí? ¿Lo logramos? Sí, señor. Sí, niños y niñas. Felicitaciones por haberme permitido ingresar una vez más y muchísimas gracias. Gracias y que mañana volveremos a estar trabajando. Chao, chao.